Muy buenos días, damos gracias primeramente a Dios por un día más de vida en el cual podemos compartir su palabra. Te damos las gracias por permitirnos también entrar a tu hogar y a tu vida con este mensaje, que es la segunda entrega que hemos presupuestado para estos domingos del mes de junio, titulada No más enfermos. El pastor Horacio inicia esta entrega hace 8 días con la introducción del concepto de la Santa Cena de Dios instaurada por el mismo Señor Jesucristo la noche que fue entregado. El día de hoy, en esta segunda entrega, haremos mucho mayor hincapié en esos aspectos relevantes que el Señor Jesucristo quiso traer para la revelación a nuestro espíritu y a nuestro entendimiento, para que tengamos la dimensión correcta de lo que significa el tomar la Santa Cena del Señor, el comer de su carne y el beber de su sangre. Y una vez más rogamos al Santo Espíritu de Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento, que abra nuestros oídos espirituales para que esta palabra penetre en nuestro corazón y germine y dé el fruto apacible que promete Dios en su palabra. El Señor Jesucristo, en los años que estuvo acá en su ministerio, durante los 3 años y medio posterior al inicio de su ministerio, acompañó a los apóstoles y a sus primeros discípulos, infundando en ellos el conocimiento acerca de los principios del reino de Dios. Pero el Señor Jesús vino a traernos también una herencia, el poder acceder a la manifestación sobrenatural también del reino de Dios. Es así que nosotros encontramos descripciones de lo que era la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, reflejada en el libro de Hechos de los Apóstoles. Específicamente en el capítulo 2 y en el versículo 42 podremos entender esto, donde nos dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué maravillosa descripción de estos primeros inicios posterior a la partida del Señor Jesús y a la llegada de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Y encontramos en esta palabra de Hechos de los Apóstoles una descripción muy detallada de las principales actividades que hacían ellos. Y encontramos que ellos eran unánimes y todos los días partían el pan y todos los días asistían al templo y tenían en común muchas de sus posesiones con la alegría y sencillez del corazón. Esto me deja ver que Jesús era visible en la vida de todos los primeros creyentes. Pero específicamente ese partimiento del pan, que se ha entendido hoy en día como un ritual, como una tradición, como una ceremonia, nos dice que lo hacían también todos los días perseverando. Y este verbo es muy importante porque el perseverar es hacerlo una y otra vez en una acción continua también de perfeccionamiento, de un grado mayor de revelación cada vez que se hacía esta práctica. Es una realidad espiritual y dependencia absoluta del Espíritu Santo que no es muy común ver hoy en día. Hoy en día esto se ha traducido en algo mecánico, pues esto se empezó a contaminar de la religión, del camino que hace el hombre en su afán de agradar a Dios, en un sincretismo religioso que se vio gracias a la infiltración del paganismo romano en esa persecución social, política y religiosa de la cual los primeros cristianos fueron víctimas. Específicamente, y datos históricos como en el Concilio de Trento en el año 1545 al 63, el pan, el elemento del pan y el vino fueron considerados como dignos de ser venerados y fueron equitativamente otorgados al mismo nivel de Dios. Entonces esto también se inspira en rituales egipcios como la invocación al dios Osiris, donde cuando invocaban a este dios pagano en un ritual también oscuro, cogían una copa de agua y esta tornaba en un color también violáceo o rojo, haciendo la manifestación de este espíritu o de esta deidad demoníaca en muchos de los casos.
Pero entonces vemos cómo esto se empieza también a infiltrar en las primeras creencias y el concepto actual que tenemos de la Cena del Señor es un rito instituido por el mismo Señor Jesús, en el cual se parte el pan que simboliza su carne, se bebe el fruto de la vid que simboliza la sangre derramada como el sacrificio expiatorio de Cristo, donde el Espíritu Santo bendice la comunión con el cuerpo y con la sangre de Jesús. Un formalismo, algo que hay que hacer, algo que se ha mecanizado y que no se ha entendido muy bien su verdadero significado. Y es así que nosotros hoy en día vemos iglesias, templos evangélicos o muchos en nombre de Dios llenos de gente enferma, endeudadas, con escasez financiera y con múltiples necesidades. Lo que encontramos en la palabra del Señor, la diferencia principal radica en que la iglesia inicial entendía el concepto del tomar la cena como la comunión íntima y reveladora del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, con el Espíritu del hombre. Y este es el primer principio que debemos entender el día de hoy, pues la palabra de Dios nos dice que el que se une al Espíritu, uno solo es con el Señor. Y esa conexión la hacemos a través de nuestro hombre interior, a través de nuestro espíritu, y es allí donde hay revelación. Por eso, la serie No Más Enfermos hace referencia también al saber el significado de comed mi carne y bebed mi sangre. Y esto lo encontramos relatado en el Evangelio de Juan, cuando el Señor, después de haber alimentado los 5,000, después de haber caminado sobre el mar, es encontrado al otro lado del mar por las personas que le venían buscando. Y el Señor les dice, de cierto me buscáis, no por las señales que habéis visto, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y nos invita a trabajar por la comida que no perece, por la vida eterna que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Él hablaba así de sí mismo como el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. En esta parte entonces nosotros vemos que la persona del Señor Jesucristo, cuando inicia su ministerio, es consciente que las obras que hace las hace a través del Padre. Él en múltiples ocasiones en su palabra revela que Él hace lo que Él ve hacer al Padre y sabe que el que lo ha enviado cumple su obra en Él. Y Él es el autor, el Padre que envía al Hijo. Pero entonces estas personas empiezan a cuestionarle, habiendo visto las señales, y le preguntan al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Lo encuentras en Juan 6, versículo 28. Y el Señor les responde, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces acá también sienta un precedente que estremece también los cimientos, inclusive del mismo infierno, porque es una declaración muy poderosa. Las obras de Dios, la manifestación del reino, del poder sobrenatural de Dios, se da no por los méritos, por lo que tú creas poder hacer, porque eres una buena persona o porque haces buenas obras, sino dice la palabra que es por creer en la persona del Señor Jesucristo, por creer en el Hijo del Hombre que hace las señales que el Padre le ha encomendado hacer. Y más adelante da una interpretación acerca de esto, y esto de comed mi carne y bebed mi sangre es una declaración muy poderosa que también estremece y sacude a los seguidores y provocan a ira más absoluta de esos religiosos de su tiempo. El Señor dice en el versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Y asimismo, como a Él lo envió el Padre, Él nos envía a nosotros, porque nosotros al comer de su carne y beber de su sangre, viviremos por Él y para Él. Esta es la base bíblica entonces de lo que el Señor sienta acá, importantísimo, de lo que digo que sacude los cimientos mismos del infierno y que provoca ira a los religiosos, por cuanto Él hace esta declaración que nos entrega la llave espiritual para acceder a las riquezas de la herencia de los santos que menciona el Señor en su palabra. Nos entrega una llave para esa posesión de la herencia, algo de lo cual Satanás ha querido a lo largo de todas las eras robarnos, y fue lo que hizo también allá en Edén. Pero entonces recapitulamos y situémonos ahí en ese momento donde el Señor es engendrado en el vientre de la Virgen María, y nos dice la palabra del Señor que el poder del Espíritu Santo vino y le cubrió.
Todos sabemos que fisiológicamente para que una vida se engendre necesita de los gametos, las células sexuales masculinas, los espermatozoides, y las células sexuales femeninas, los óvulos, en una sinergia completamente perfecta donde a través de mediadores químicos de algunas enzimas este espermatozoide penetra en el óvulo y empieza el milagro de la vida. En la persona del Señor Jesús, esta vida eterna se hace realidad en la persona del Señor, cuando el Espíritu Santo viene y con su poder cubre a María y engendra vida. Y nos dice la palabra del Señor que la vida está en la sangre. Luego, cuando se une y viene este poder divino a través del Espíritu Santo, viene también la sangre eterna, la sangre del Cordero inmolado, la sangre sin mancha, una sangre perfecta y sobrenatural que contiene toda la información genética para su cuerpo mortal, pero también toda la información a nivel espiritual y a nivel celestial. Esta es la vida eterna, cuando la eternidad penetra el tiempo y habita el Señor por primera vez en un solo cuerpo. No solo quiere decir esto que no va a morir, que es inmortal, sino que es la misma naturaleza de Dios. La vida Zoe. Es así como se describe este vocablo griego, haciendo referencia a la vida que el Señor inspira, al mismo soplo de vida también que es mencionado en otras partes, con un vocablo que es el ruach, que es el soplo del Espíritu Santo, y por el cual cuando hizo al hombre sopló sobre su nariz y fue el hombre un ser vivo. Pero acá sentamos una idea importante que te invito a notar. No solo es necesario tener fe en Él, sino que es necesario comer de su carne y beber de su sangre para que la vida eterna entre en nosotros y el Espíritu de Cristo se haga uno con Él a través de nuestro espíritu. Somos vivificados, somos regenerados y restablecidos a esa comunión, al diseño y al propósito original del Señor al crear el hombre para tener comunión con Él. De manera que cuando entendemos en qué momento se hace esta conjunción espiritual entre mi espíritu y el espíritu del Señor, nosotros podemos saber que tenemos fe, pero que nos es necesario comer de su carne y beber de su sangre para que esa vida eterna, la eternidad de Dios, venga a vivificar esa parte inmortal de mi ser, que es mi espíritu, que dice la palabra, volverá a Él. Pero asimismo, como nuestro cuerpo físico tiene necesidades también de sostenimiento a través de la comida, de los nutrientes que proveen la energía necesaria para el funcionamiento de esta máquina perfecta celestial que es el cuerpo humano en el cual habita el espíritu y tiene las emociones representadas en el alma, su carne y su sangre se hacen verdadera comida y verdadera bebida para nuestro espíritu. Jesús introduce este concepto como algo muy poderoso, como algo que no debe ser un ritual, ni le da una fecha en el calendario para hacerla, ni dice así como las fiestas judías que deben ser celebradas cada cuanto, sino que nos dice que es algo cotidiano. De la misma manera que te levantas, desayunas, almuerzas y comes, algunos tomamos onces también, debemos nutrirnos a lo largo del día, de estas 24 horas que habitan este tiempo establecido por Dios para el día. Nosotros nos debemos alimentar de su palabra, nos debemos alimentar de su carne, comer de su carne y beber de su sangre. Por eso la invitación es que el día de hoy, que celebraremos también la Santa Cena, lo puedas hacer tú en tu familia, levantando y erigiendo un altar de adoración y recordando la verdadera esencia de lo que significa eso. Como dice la palabra, con sencillez de corazón, sin complicaciones, sin rituales, sin ceremonias, sin ninguna parafernalia, sino con la sencillez del corazón, con el cual se cree para salvación, con el cual se cree que cuando uno se acerca a Dios es necesario saber que Él está ahí, que Él escucha y que Él es galardonador de los que le buscan. Si tú abres la puerta, como el pastor Horacio nos decía hace 8 días, inspirado en la palabra de Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre esa puerta, entraré a él y cenaré con él. Es un versículo que nos demuestra que el Señor está llamándote y quizás sientas el eco del llamado repetido del Señor para que le seas abierta la puerta de tu corazón, para que sean abiertas estas puertas del corazón, como dice el Salmo también, alzad puertas eternas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Y habla también de una cena que habla de esto, de su carne
y de su sangre. Y habla también de algo muy importante que leímos ahí, que es la permanencia. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que guardáis mis mandamientos y mis palabras permanecen en vosotros. La Biblia dice que Jesús es el verbo hecho carne y que Él es Dios, es decir, el habitat. La habitación del Señor Jesús ya no es un tabernáculo físico, sino es un tabernáculo vivo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y ese templo hay que arreglarlo, hay que decorarlo y hay que alimentarlo. Con este concepto entonces el Señor introduce esa necesidad de la nutrición espiritual reflejada en su sangre y reflejada en su carne. Pero el Señor nos dice que también la permanencia es un requisito indispensable para hacer las obras de Dios. Y no solo las señales, milagros y prodigios que también el Señor prometió que nosotros haríamos y aún mayores porque Él va al Padre, señales que seguirán a los que en Él creemos. No iremos nosotros en pos ni en búsqueda de estas señales, sino que acompañarán y respaldarán el mensaje poderoso del Señor. Jesús tiene claro que es el Padre el que opera a través de Él y siervos como Pablo también lo tienen claro y por eso en el capítulo 1 de Efesios también Él nos hace entender en esa oración y ruega al Padre porque sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que podamos nosotros entender cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia de los santos, la riqueza de lo que significa comprender este concepto de la sangre y de la carne del Señor Jesús a diario, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, sepamos esto y que el mismo poder que operó en Jesús, levantándole de los muertos, resucitándolo, opere también en nosotros según la potencia también de su fuerza. Primera de Corintios 6, 17, ya lo mencioné, nos dice que el que se une al Señor Jesucristo a través de esta Santa Cena, un solo espíritu es con Él. Y cuando esto pasa, también pasa que tú vas a tener la vida Zoe de Dios, la vida eterna que va a fluir por tus venas y va a tener también una afectación de tu cuerpo físico, porque todo lo espiritual se traduce y lo podemos ver también reflejado en el mundo físico o en el mundo material. La nutrición en el espíritu es la que nos ha de sustentar y la que nos ha de llevar a esa tierra prometida, que es una vida sobrenatural que prometió, la vida en abundancia, donde los cielos se hacen una realidad tangible y visible para los que te rodean. Fíjate que, por ejemplo, en el Éxodo, en el desierto, el Señor también hacía la sombra de estos elementos de la comida y la bebida representados en el maná que descendía del cielo y daba provisión, daba el sustento para sus cuerpos mortales. Pero también hacía brotar agua de una roca, agua de la peña, sombra de lo que habría de venir. Ese comer, vuelvo y digo, tendrá un efecto en el mundo espiritual como lo es en el material. Por eso, en la entrega de hoy también analizaremos el concepto de la sangre en el mundo espiritual. Y mencioné que en Levítico 17:11 nos dice que la vida de la carne en la sangre está. Los que estamos bajo la protección del Señor, así también como cuando el ángel destructor pasó en las plagas de Egipto, en la última plaga, el cordero fue inmolado y con el dintel y una brocha se marcaron el dintel de las puertas, el marco para que éste atravesara y no tocara a los hijos de Dios, al pueblo judío o a los pueblos de Israel. Es por eso que esa sangre marca y nos distingue y pone una señal de que somos apartados y que somos no pertenecientes a un reino de tinieblas, sino pertenecientes a un reino de luz, y fuimos comprados con un alto precio, con una sangre, con la sangre preciosa del Cordero, Señor Jesucristo. Esa transformación que nos trae esa sangre en nuestro entendimiento va a traducirse en una transformación genuina y que va a traer a nosotros también esa vida de resurrección. Cuando el Señor entrega su vida allí en la cruz y dice la palabra que muere, Él desciende allí a los infiernos y es allí sustentado también por el poder del Espíritu Santo, donde la vida eterna de Dios hace que lo mortal y corruptible, la naturaleza humana que había en el Señor Jesucristo, sea absorbida, sea reabsorbida y que esto mortal se haya revestido de gloria y Él fue literalmente arrancado de las garras de la muerte y arrancó también las llaves que le pertenecían hasta ese momento a Satanás cuando Adán le cede este derecho de herencia como hijos de Dios.
Vemos también, mencionando a Adán también, que cuando él peca voluntariamente allá comiendo de este fruto que Dios había dicho que no comieran, el Señor también pregunta: Adán, ¿dónde estás? Y ellos se esconden también, y se esconden porque tuvieron la percepción de estar desnudos. En algunos autores dicen que ese revestimiento celestial de la luz, los seres de luz que eran, se apagó y vino la tiniebla, vino el conocimiento también y ya no se resplandecía. Dice el Señor: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y entonces Adán explica que comió de ese fruto prohibido, que la mujer le había dado acerca de eso, y lo que hace el Señor es cubrir esa desnudez física también con unas pieles, y esto habla de un sacrificio y de un derramamiento de sangre, que también lo vemos nosotros reflejado en los antiguos rituales que hemos venido estudiando en los devocionales de Hebreos, como la sombra de las figuras celestiales de lo que había de venir. Un macho cabrío, un buey, una tórtola, un sacrificio, un animal, una vida que era tomada para que la otra prevaleciera en perdón y expiación por el pecado del sumo sacerdote y de todos. En la sangre también encontramos la luz. En Juan 1 encontramos que el verbo era Dios, Dios estaba con el verbo y que todas las cosas fueron hechas por él y para él fueron hechas. Pero encontramos también que Jesús era la luz del mundo y esta luz era la vida de los hombres. Luego, a través de nuestra sangre, cuando esta conjunción se produce por nuestra sangre también física, pero también en ese reconocimiento espiritual, nuestra luz vuelve a brillar y por eso el Señor se transfiguró. Por eso hay representaciones también de sus vestiduras blancas, porque esa es tu verdadera esencia, tu espíritu que te conecta con Él. Toma la misma esencia y naturaleza del Señor, al cual la palabra también le llama el Padre de las luces, de quien desciende todo don perfecto y toda buena dádiva. Seres de luz somos nosotros, pero en esa sangre está la luz de la vida, la luz que es visible en el mundo espiritual y que es temida por el reino de las tinieblas. Por definición, la oscuridad es ausencia de luz. Luego, cuando una luz es encendida, las tinieblas automáticamente dejan de existir. Esta representación es importante tenerla en cuenta porque la palabra del Señor menciona esto, que la luz hizo que las tinieblas no prevalecieran. No es más tinieblas que la luz. La luz disipa oscuridad. La luz te da claridad. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. En otra analogía, podemos entender que el exponer al diablo de sus secuaces a la luz de Dios, a la luz de tu verdadera esencia, cuando tu espíritu es uno con Él, es como si sacásemos un pez del agua, porque ya esa naturaleza deja de existir por la máxima expresión que significa el amor del Señor. En esta primera entrega, entonces, también hemos analizado esta sangre, la sangre perfecta, la sangre sin mancha, la sangre sin patología alguna, que si hoy pudiese ser analizada bajo un microscopio o bajo las modernas máquinas que tenemos, encontraríamos que es una sangre pura, una sangre perfecta que contiene luz. Fisiológicamente, la sangre también contiene aquellos elementos formes, se llaman así, es decir, las células especializadas en el sistema inmune, los leucocitos y los linfocitos, también diseñados por el Señor como un sistema de defensa, produciendo también anticuerpos o natural killers, se llaman así porque los leucocitos identifican las bacterias, los agentes nocivos. Un sistema de defensa con el que el Señor nos dotó también. Su otro componente también, los glóbulos rojos, que gracias a esta proteína, la hemoglobina, son los que transportan el oxígeno embebidos en una matriz que se llama el plasma, donde encontramos los mensajeros químicos y sanguíneos por donde discurre, por donde tu corazón bombea a través de arterias a tus músculos, a tus órganos principales, y también a través de las venas recoge también todos esos desechos. Y eso nos habla de una obra purificadora, nos habla de una obra protectora, nos habla de una obra nutridora, nutriente de la sangre, en la cual encontramos una explicación fisiológica de aquellos que han estudiado la fisiología, el funcionamiento normal del cuerpo humano.
pero aplicado a la luz de la palabra encuentras la defensa en contra de los ataques del maligno, encuentras tu sistema de defensa también para contrarrestar todos esos agentes nocivos que quieren ir en contra del conocimiento del Señor y alterar tu comunión directa con Él. Contiene también los mensajeros, los mensajes inspirados en la palabra del Señor, que en la sangre fisiológica pueden ser pequeñas sustancias, hormonas, anticuerpos, las defensas y todo eso, pero encontramos ahí la nutrición necesaria, el oxígeno que es captado en los pulmones y distribuido a nuestro cerebro, a nuestros músculos para el funcionamiento, para que podamos hablar y profesar el día de hoy la palabra del Señor. Aprópiate de esa palabra, aprópiate de esa revelación y que la sangre, el primer elemento que analizamos el día de hoy, cobre importancia en tu vida. Y ahora, en este momento, te invito que tú, en compañía de los tuyos, como dice la palabra del Señor, también reconozcamos ante el Señor y hagamos un acto también de autoexaminación. La palabra del Señor y siervos como David decían: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, escudriñame, ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por tu camino eterno. Si hay un pecado no confesado, por ignorancia quizás, pecados también generacionales, el Espíritu Santo puede sacarlos. Máxime si hay un pecado también voluntario, aquello con lo que estás luchando y que el día de hoy el Señor te invita a que sueltes todas esas cargas en su poder, en el poder de su sangre, que te limpia, que te oxigena, que te protege y que te nutre el día de hoy. Señor, muchas gracias por esta revelación. Te pedimos perdón si hemos pecado voluntariamente contra ti. Líbranos de esos pecados que me son ocultos y ayúdame a tomar la sangre, a beber de tu sangre y a comer de tu carne para que venga esa limpieza, para que venga esa sanidad. No más enfermos, Señor, no más enfermos en este día, por lo cual también muchos de entre nosotros duermen o están enfermos por tomar esto a la ligera. Señor, que sepamos que esto es recordarte y anunciarte hasta que tú vuelvas. Porque esto es lo que anunciamos y lo que hemos recibido, que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó el pan y dando gracias a Dios, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y les dijo: comed de esto que simboliza mi carne, mi cuerpo, que será partido por todos vosotros. Y palabras como en Isaías 53 encontramos el relato de su cuerpo. Eso será motivo también de otra entrega, el análisis también médico, fisiológico y del sufrimiento del Señor Jesucristo. Pero como adelanto, su cuerpo fue molido, fue triturado, su cuerpo fue latigado, él fue escupido, azotado. Que el Señor traiga la revelación y te apropies que eso fue por ti. No como algo genérico, colectivo, sino fue por ti, por lo que hizo, por ti y por mí. Su cuerpo partido para perdón de muchos pecados que será entregado en la cruz. Y esto anunciaba el Señor: comed de su cuerpo. Gracias, Señor, porque esto simboliza tu cuerpo y tu carne que yo comparto el día de hoy y anuncio tu venida, anuncio que tú vuelves nuevamente. Y así como este pan, Señor, compuesto de harina, de levadura, va a integrarse a mi organismo físico, Señor, que en la parte espiritual, en lo que me conecta a ti, tu carne se haga realidad en mi vida, que tu carne yo pueda comer, Señor, para que me alimente y pueda llevar mi ser a donde tú quieres que lo lleve, Señor, a esas dimensiones de relacionamiento y de comunión íntima. Tomen, coman de la carne, del cuerpo del Señor Jesucristo, con alegría y sencillez del corazón. Y asimismo tomó la copa con el fruto de la vid y anunció que esto simboliza su sangre, que por nosotros, por ti y por mí, fue derramada con cada latigazo, con esa corona de espinas, o aún antes, la noche antes de ser entregado, cuando se produjo esa condición de sudor que parecían gotas de sangre, una condición médica que existe como hemorroides, que se produce producto de la ruptura de pequeños capilares en situaciones de agonía, de intenso sufrimiento, porque él sabía que cargaría con los pecados de toda la humanidad, con los pecados tuyos y con mis pecados en esa cruz, y que sufriría, pero nos presentaría delante del Señor, para que esto, que es su sangre, que es derramada para perdón de nuestros pecados,
y símbolo de un nuevo pacto, un pacto eterno, un pacto nuevo que abroga el antiguo pacto y que nos introduce a la manifestación poderosa en el poder de su resurrección. Esto, Señor, simboliza tu sangre, Señor, que fue derramada por mí cuando te colocaron la corona de espinas, cuando en la agonía también mental y espiritual sudaste sangre, cuando te atravesaron con una lanza al costado y brotó también todo ese contenido en tu cavidad torácica de agua y sangre, Señor. Sangre que fue derramada, sangre que no tomamos por inmunda, sangre, Señor, que valoramos porque fue pagada por un alto precio. Que esta sangre vivifique y traiga tu vida eterna en nosotros, Señor. Tomen de la sangre del Señor Jesús. Las palabras que el Señor Jesús nos han hablado son espíritu y vida. Que ese mismo espíritu, el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, bendiga a tu familia, te bendiga a todo tu ser. Y no más enfermos, no más endemoniados, no más pecado en tu vida. Bendiciones, hermanos. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz.